En uno de los pocos eventos, digamos, personales, relativamente corto, pontificado, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, dedicó un rato a entrevistarse, a saludar al último hermano, único hermano sobreviviente de aquel antecesor suyo que se llamó Albino Luciani. Y entonces Benedicto XVI quiso rendirle homenaje en la persona del hermano sobreviviente que se llama Eduardo Luciani a su antecesor Juan Pablo I. Dijo Benedicto XVI entonces que Albino Luciani había sido un gran amigo suyo. Los dos llegaron a estar en el colegio cardenalicio a la vez. Es posible que Ratzinger haya votado por Albino Luciani en esa elección papal de 1978, el primer cónclave de 1978, cuando eligieron a Juan Pablo I. Ahora pienso que si tenían tradición longeva en esa familia, fíjense que el hermano contemporáneo de Albino Luciani ha seguido vivo por casi 30 años, por más de 30 años. Aquel Albino Luciani también pudo llegar a una larga vejez y marcar con su estilo peculiar una época que le tocó hacerlo su sucesor, Caro Goitía. Este programa se lo dedicamos, especialmente por las circunstancias, a la impronta de ese Juan Pablo I, quien destaca entre el conjunto de papas del siglo XX por ser uno de los más carismáticos, de imagen pastoral más concisa, y también el de más corta figuración, porque solo estuvo en el trono de San Pedro 1 mes y 3 días, exactamente 33 noches duró el papado de Albino Luciani. Albino Luciani fue elevado al rango de cardenal
por su antecesor, Pablo VI. Pablo VI, que en otros programas les he contado, es otro de los papas diplomáticos, de imagen adusta, no tan popular, jamás tan mediático como el mismo Albino Luciani, como Juan XXIII o como Juan Pablo II, el Papa Wojtyła. Pero ya entonces cuando lo elevan a la condición de cardenal, ya la sonrisa, el carisma natural, porque con eso se nace, no hay manera de enseñarle al ser humano a sonreír de la manera como lo hacen los tipos carismáticos, ya eso iba marcando el camino, el sendero, el ascenso de Luciani al trono de San Pedro. En anterior programa les he contado que el favorito era otro cardenal más cercano a Pablo VI, que el cardenal Siri, pero que al parecer por presiones de la iglesia en Oriente, es decir, de la iglesia que convivía bajo la cortina de hierro, tuvieron que buscar una figura más ecléctica, más popular, menos frontal, menos de choque, que terminó siendo este Albino Luciani. Luciani, como tantos sacerdotes, tuvo un origen humilde. Ahí hay una fotografía del Papa Benedicto XVI, entonces Cardenal Ratzinger, con Pablo VI. Y yo lo que les quiero poner de relieve es la sutil diferencia que hay entre los papas diplomáticos, como Pío XII, que es un estadista, Pablo VI, mismo Benedicto XVI, fue un papa sin carisma, sin ese ángel adicional de la personalidad que imanta, que atrae seguidores espontáneamente. Ese es un grupo de cardenales, los papas diplomáticos estadistas, y los papas pastores, los papas pueblerinos, como Pío X, como Juan XXIII, como Albino Luciani y como su sucesor, Karol Wojtyła. Les decía que Albino Luciani tiene un origen humilde. Allí hay una curiosa fotografía. Recién nombrado Albino Luciani, el arzobispo de Cracovia, cardenal Karol Wojtyła, vino a brindarle su apoyo, su respeto. Eran compañeros de generación. Allí hay, digamos, dos carismas dándose la mano. ¿Qué iba a imaginar Karol Wojtyła? Que exactamente un mes después a él le iba a tocar sustituirlo por muerte sobrevenida del Papa en el trono de San Pedro. Y que la época que vivió en el papado Karol Wojtyła fueron los años de Albino Luciani. Si Luciani no muere tan tempranamente, a él es el que le toca presidir la caída de la cortina de hierro. Él tendría que haber sido el Papa viajero, él iba a ser el Papa de la apertura de la iglesia. Él, Albino Luciani, es el Papa de la época que le corresponde, debió ser el Papa de la época que presidió Juan Pablo II, que por cierto, Wojtyła escogió ese nombre en homenaje a él, se llamó exactamente igual que él, Juan Pablo II, como aquel Juan Pablo I, manera de rendirle homenaje y de decir con humildad que iba a llenar su espacio, que iba a seguir su rol, que iba a reivindicar su herencia. Que desde que llegó al cónclave, primer cónclave, que es el de agosto de 1978, las miradas se posaron en el carismático cardenal, que a su vez era como una herencia mesmérica, magnética, del tipo de curita pueblerino, de curita popular que encarnó Angelo Roncalli, el extremadamente popular Juan XXIII, sobre quien ya les hablé en anterior programa de Redimensión. Les decía que Albino Luciani solo fue papa durante 33 impresionantes jornadas. Y digo impresionante porque ese brevísimo papado coincide con uno de los problemones más grandes internos que ha tenido el Vaticano, cual fue la quiebra de un banco que se había convertido en la entidad financiera funcional del Vaticano, y para esos mismos años el presidente de ese banco se suicidó y aparecieron
denuncias de vinculación entre los personeros de ese banco, el llamado Banco del Vaticano Ambrosiano, con una logia masónica que tenía intereses económicos, que tenía una sombría actuación tras bastidores, que fue la logia P2 de Licio Gelli. Esto lo han novelado, descrito, especulado en películas. El Padrino 3 de Coppola está ambientada en esa época, precisamente en la supuesta conjura para eliminar a un nuevo papa que no estaba de acuerdo con que el Banco Ambrosiano siguiera siendo el banco funcional del Vaticano. Todo esto para explicarles que desde que se murió Albino Luciani hubo el rumor de que había sido eliminado. Eso quizás lo develará la posteridad. Se murió de muerte sobrevenida, tesis indescartable, porque les voy a decir, un hombre ya sexagenario, de vida sedentaria, que de repente se ve sometido al cambio de vida, a las extraordinarias presiones que tiene el jefe del catolicismo universal y jefe de Estado del Vaticano. Nada más normal que su golpeadito corazón estallara. ¿A quien no le puede ocurrir? O sea que yo no descarto la hipótesis de que haya muerto de una enfermedad sobrevenida. No tengo noticia de que haya sido un cardiópata, de que haya sufrido anteriormente un infarto o de que estuviera bajo medicación. Se murió durmiendo o amaneció muerto durmiendo o lo mataron durmiendo, según dice la variedad de libros que se han publicado. Hay uno de David Jayob que especula mucho con el tema de que el Papa Albino Luciani fue asesinado por fuego amigo. Pero en las brevísimas jornadas, porque apenas se estaba organizando para salir, ese fue un papa de sonrisas, un papa de carisma, un papa que apostaba a modificar la herencia del anciano ya fallecido Pablo VI y convertirla en una herencia de iglesia viajera, de iglesia ecléctica, de iglesia ecuménica, de iglesia más popular, lo que aún dentro de sus rígidos moldes ideológicos le corresponderá hacer a Juan Pablo II, el Papa polaco. Albino Luciani, con solo un mes en el Vaticano, se convirtió en un papa telegénico, un papa mediático. Las escasísimas apariciones públicas significaron un baño de masas, un baño de multitudes, porque la gente se desesperaba por tocar. Fíjense, esa figura del Papa Superstar, el Papa como una estrella mediática, que con la sonrisa, la estampa delgada, atraía multitudes que lo veían en vivo y directo, muy pocas, en imágenes teletransmitidas. Qué decirles que en su ascenso dentro del mundillo católico, él se distinguió por ser un hombre de fecunda actividad entre las congregaciones religiosas, un papa pastor, un papa de pueblo, papa misionero, que Roma necesitaba entonces precisamente eso, porque ya para los años 70 iba ascendiendo el movimiento protestante evangélico como la alternativa creciente frente al catolicismo. Ahora he topado en la investigación para este programa con algunas crónicas que señalan la ascendencia argentina del Papa Juan Pablo I, quien tuvo familia, dejó familia en Argentina. Incluso el papá de Albino Luciani vivió muchos años en Argentina y debió seguir viviendo en Argentina, con lo cual ese periódico especula la tesis que ese papa hubiera nacido en Argentina, pero la Primera Guerra Mundial lo obligó a mudarse. En todo caso, hay familiares suyos, digo, de Albino Luciani, varios familiares directos viviendo todavía en Argentina. Me devuelvo para analizar la estampa extraordinariamente popular de un hombre sobre quien el mundo apenas recibió un breve vistazo, un visaje, digamos, pero todo lo que tenga que ver con
Luciani es extraordinariamente popular, seguido, valorado, porque al fin y al cabo fue uno de los fenómenos de brevísima pero intensa figuración en la aldea mundial noticiosa de ese último cuarto del siglo XX. Ahí está precisamente una estampa con la que le recuerda el mundo, el saludo, lo acababan de elegir, fíjense que combinaba una muestra evidente de humildad con un carácter afable, era el Papa de la sonrisa. ¿Quién sabe qué hubiese hecho ese hombre en el Vaticano de haber cumplido su ciclo vital? Porque no hay mayor registro ideológico. Ustedes saben que los cardenales tienen que someterse a un rígido control de sus publicaciones, sus disquisiciones. En el mundo católico hay muchos que son partidarios de abolir el celibato, de que los papas, los sacerdotes tengan familia, como tuvieron en los principios del catolicismo, cuando catolicismo y cristiandad eran la misma cosa. Pero todo ese disenso se maneja muy intramuros, precisamente por la rígida estructura de la Iglesia Católica. Se han preguntado diversos autores por qué murió Albino Luciani. Si fue que lo eliminaron, como especulan las teorías fílmicas y novelescas, o sencillamente que pereció de una enfermedad natural. Murió y su época le tocó llenarla o el Papa que vino del telón de acero, el Papa polaco. Todo lo demás es especulación y quizás con los siglos se sabrá la verdadera génesis de esa noticia. Imagínense el remesón. Acababa de morir Pablo VI y mes y medio exactamente después fallece un segundo papa. De tal manera que fueron dos cónclaves, uno detrás de otro, con la breve distancia de pocos meses. El segundo, el de octubre del 78, ya va a marcar una nueva época, porque significa el ascenso sorpresivo del Papa Karol Wojtyła, el Papa de nuestra época, de nuestra juventud. Lo vi una vez de cerca allá en Cuba, ya entonces estoy hablando de Karol Wojtyła. Y todos tenemos más o menos algún recuerdo cercano o lejano de este segundo Juan Pablo, que fue una figura más mediática, íntima de nuestras vidas, para los católicos y los no católicos. Regresamos en breve con más de Redención. En 1978 la Iglesia Católica vivió la rarísima circunstancia de haber tenido 3 papas en un solo año. Comenzó Pablo VI, el papa anciano que durante 15 años había presidido el trono de San Pedro y que falleció en el segundo semestre del año. Eligen a Juan Pablo I, que se llamó Albino Luciani, un hombre joven, carismático, extremadamente popular en los 33 días de su brevísimo reinado, y también se muere sorpresivamente. Y entonces el tercer papa de ese año 1978 vino a ser el que terminaría marcando toda una época, Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Hay que destacar de la impronta de Albino Luciani que cuando los cardenales se reunieron por segunda vez
apostaron a buscar un compañero de generación. Tenía que ser un papa joven, y de hecho Wojtyła es menor cronológicamente que Albino Luciani, pero los dos cónclaves de 1978 coincidieron en elegir primero papas jóvenes y segundo papas carismáticos, cuya sonrisa, cuya energía íntima transmitiera, porque es que ya se daba cuenta el catolicismo universal que iba surgiendo un mundo protestante universal que incluía a los evangélicos, los bautistas, los pentecostales, la variedad de grupos que no son católicos pero son cristianos, y que el crecimiento de esos grupos era exponencial, mientras que el catolicismo lucía solo dependiendo de la multiplicación natural biológica, es decir, gente que nace en un hogar católico y dice yo soy católico porque católico fue mamá y papá, pero no tienen ninguna convicción profunda de lo que es el catolicismo en sí. Y entonces los dos cónclaves de 1978 coincidieron en elegir lo mismo: papas jóvenes, papas carismáticos y papas con tradición pastoral. Específicamente porque la Iglesia Católica vivió durante el siglo XX dos papados largos, muy diplomáticos, muy de figuras de Estado. Hablo el primero, el de Pío XII, el papa controversial, el papa al que le tocó coexistir en la misma época del nazismo. Y luego el Papa Pablo VI, que era una figura brillante, talentoso. Pero imagínense que Pablo VI, en tantos años que fue Papa, apenas llegó a venir una vez a América Latina, y eso a Bogotá. Y estando en Bogotá no fue capaz de darse un brinquito, un salto a ningún otro país de la región, siendo la región la de mayor interés estratégico para el catolicismo, porque aquí es que se salva la supremacía numérica de la Iglesia Católica Universal en América Latina. Les decía que la figura de Albino Luciani marcó como una escuela, un papa carismático, de base pastoral, de trabajo pastoral en su currículum, sucedido a su vez por el más parecido a él, que fue Karol Wojtyła. En ese contexto, Benedicto XVI, el papa que renunció a principios de 2013, es una figura paradójica, porque Benedicto XVI nunca tuvo el carisma de estos papas populares. Siempre fue un papa estadista, un papa diplomático, muy distante de la sonrisa magnética de estos antecesores suyos. Digamos que Benedicto XVI sí se pareció al otro Benedicto, el Benedicto XV, ya como de la Chiesa, de principios del siglo XX. Yo voy a seguir buscando en libros de historia, en enciclopedias, en crónicas periodistas, en videos, en reportajes, episodios que alguna reflexión tengan sobre nuestra época y nuestra vida. Y sea cual sea su circunstancia, lo es que no se rinda. Lo espero la próxima vez de Redimensión, y mientras tanto me place dejarle unos minutos más de Búsqueda en Clase, la música universal de todos los tiempos, mezclada aquí como cortina musical en Redimensión.